También se acuerdan gracias a la liderazgo catabólica. Pero habíamos visto un poco más a detalle y también en el laboratorio de que había algunas células que se encargaban de defensa, que eran los glóbulos blancos, ¿se acuerdan? Bueno, la defensa de nuestro organismo la vamos a dividir en dos, ¿sí? En dos, en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿sí? Repito, la defensa, o sea, todos nuestros glóbulos blancos se agrupan en dos bandos, por así decirlo, para poder pelear contra los microbios. El primer bando es la inmunidad innata y el segundo bando sería la inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, estas son las dos inmunidades más importantes, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿sí? Ahora, pero antes de ir a hablar sobre eso, primero vamos a ver un poquito sobre la anatomía del sistema inmune. Por ejemplo, cuando veíamos, ¿se acuerdan? Fisiología cardiovascular, ¿cuál era la anatomía del sistema cardiovascular? ¿Cuál era el órgano más importante del sistema cardiovascular? Era el corazón. Cuando les hablábamos, por ejemplo, en fisiología renal, ¿cuál era el órgano más importante de fisiología renal o fisiología urinaria? El riñón. Cuando hablábamos de fisiología respiratoria, ¿cuál era el órgano más importante? El pulmón. Pero acá, en el sistema inmune, el órgano más importante, en realidad no hay un órgano importante. ¿Cuáles son básicamente los protagonistas del sistema inmunológico? No son órganos, son células, ¿cierto? Que son los glóbulos blancos, o llamados también leucocitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Tenemos glóbulos blancos, o llamados también leucocitos. ¿Sí? ¿Y de qué se encargan los leucocitos? Precisamente los leucocitos o glóbulos blancos se encargan del papel de la defensa, de la respuesta inmunológica. ¿Se entiende esa parte, no? O sea, todos los demás sistemas tienen un órgano importante, pero el sistema inmunológico no. El sistema inmunológico, su protagonista no es un órgano, sino son células. Y estas células son las que se encargan de pelear. Porque el sistema inmunológico, ¿cuál es la función del sistema inmunológico? Defensa. Hasta ahí estamos claros, ¿no, chicos? ¿Sí? Estamos claros, genial. Pero una pregunta. Estos glóbulos blancos tienen que nacer en algún lugar, ¿cierto o no? Tienen que madurar en un lugar. O sea, es una célula que tiene que pelearse un patógeno. O sea, tiene que formarse y tiene que madurar. ¿Se entiende? Para poder pelear. ¿Ustedes creen que una célula inmadura va a poder pelear contra un patógeno? Para que el patógeno sea destruido, la célula tiene que estar en un estado maduro. Entonces, pensando un poquito, me doy cuenta que es verdad. El sistema inmunológico está formado por glóbulos blancos, ¿cierto? Pero esos glóbulos blancos tienen que formarse en un sitio y tienen que madurar también en un sitio. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y otra cosa, una vez que tú estás maduro, imagínate que yo soy un glóbulo blanco y ya maduré. Entonces, si yo salgo a pelear, pero imagínense que en ese rato justo no hay patógeno. O sea, no me he infectado con nada. ¿Qué tiene que hacer el glóbulo blanco? Si no tiene contra quién pelear. Tiene que ir a un tejido, ¿a qué cosa? A esperar, a vivir, ¿cierto? A quedarse viviendo, ¿hasta qué? Hasta que entre un patógeno y se pueda dar la pelea inmunológica. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende, maestro? Al fondo, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llaman esos tejidos, chicos? Esos tejidos se llaman tejidos linfoides. Entonces, ¿qué es un tejido linfoide? Los tejidos linfoides, chicos, son tejidos que están en una zona de mi cuerpo o están distribuidos en todo mi cuerpo. Están distribuidos en todo mi cuerpo. Porque un patógeno podría ingresar por cualquier parte de mi cuerpo o no. Imagínate que yo me corto acá la frente. ¿Podría ingresar un patógeno por ahí o no? Imagínate que estoy jugando fútbol y me corto el codo. ¿Podría ingresar por ahí o no? Entonces, los tejidos linfoides, ¿dónde deben de estar? Distribuidos en todo el cuerpo. ¿Se entiende? ¿Y qué función tienen los tejidos linfoides? Justo lo que les acabo de decir. ¿Qué función tendrán los tejidos linfoides? Uno, formación. Gracias a los tejidos linfoides se van a formar nuevos glóbulos blancos. Segunda función, otra que les acabo de decir. Defensa. ¿Ah? Defensa es esto, los tejidos. Uno es formación, ¿qué más? Maduración. Los tejidos linfoides permiten que las células blancas, los glóbulos blancos, no solamente se formen, sino también maduren. ¿Sí?
Y la tercera función de los tejidos linfóides, ¿cuál creen que sea? Darle ¿qué cosa? Hospedaje, darle residencia al glóbulo blanco, ¿hasta qué? Hasta que entre un patógeno y comience la pelea inmunológica. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son las funciones de los tejidos linfóides? Las funciones son formación, ¿cierto? Formación, ¿qué más? Maduración, ¿qué más? Y residencia. ¿Qué significa residencia? Cuando el glóbulo blanco se forma y no tiene con quién pelear, ¿qué es lo que hace el glóbulo blanco? Se queda a vivir en los tejidos linfoides hasta que entre un patógeno y comience la pelea. Disculpen chicos, ¿estamos bien? ¿Sí se entiende? Genial, muy bien. Entonces, ¿los tejidos linfoides son o no son importantes? ¿Son importantes o no son importantes? Son recontra importantes. Y los tejidos linfoides los vamos a dividir en dos. Tenemos los más importantes todavía, que son llamados tejidos linfoides centrales o también llamados primarios, ¿sí? Tejidos linfoides centrales o llamados también primarios. ¿Por qué se llamarán tejidos linfoides centrales o primarios? ¿Por qué creen? Porque acá se van a dar las funciones más importantes. ¿Cuáles son las funciones más importantes de las que he mencionado hace un rato? Se las vuelvo a repetir. Formación, maduración y residencia. Esas tres, ¿cuáles serán las más importantes? Formación y residencia. ¿Cuál? Formación, muy bien. ¿Y la otra? Maduración. Maduración, claro. Los tejidos linfoides centrales o primarios se encargan precisamente de la formación y también de la maduración de los glóbulos blancos, ¿sí? Y acá tenemos dos tejidos muy conocidos por ustedes, seguramente en histología lo han visto, que es la médula ósea y el timo. A ver, presten atención. Todas las células de defensa, todas, ¿cuáles conocen hasta ahorita? Que hemos visto en la clase pasada. Neutrófilos, macrófilos, todas las células, inclusive las que no conocen, como los linfocitos, ¿se acuerdan que recién lo vamos a ver? Todas las células de defensa se forman acá, en la médula ósea. Todas, absolutamente todas. Todas las células de defensa se forman ¿en dónde? En la médula ósea. Todas. Linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos. Todas las células de defensa se forman en la médula ósea. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Pero dónde maduran? Todas, casi todas, también maduran en la médula ósea. Ah, caramba, ¿cómo es eso, doctor? La médula ósea es uno de los tejidos más importantes, ¿no? Porque gracias a esa médula, todas las células se van a formar, todas las células sanguíneas, ¿se entiende? Todas las células de defensa se forman en médula ósea. Y casi todas maduran también ahí. ¿Cuál es la única célula que no madura en la médula ósea? Que se va al timo, por eso les he colocado ahí el timo, se va al timo solo a madurar. Hay una célula que como se va al timo a madurar, ¿timo con qué letra empieza? Con T. ¿Cómo se llama esa célula? Linfocito T. Linfocito T. Entonces chicos, todas las células de defensa, todos los glóbulos blancos, ¿se forman en dónde? En la médula ósea. Todas. ¿El linfocito T dónde se forma? En la célula ósea. El linfocito T. Se forma en la ¿Dónde se célula. forma? No, médula ósea. En la Médula ósea. Todas. Madura en el timo. Todas. No se entendió. Todas. Todas las células se forman en la médula ósea. Todas. Pero ¿cuál madura en la médula ósea? Casi todas. ¿Cuál es la única que no madura en la médula ósea? Linfocito ¿Que T. madura en el timo? El linfocito T. ¿Se entiende? A ver, pregunta. Señorita, un neutrófilo, ¿dónde se forma? Médula ósea, ¿dónde madura? En la médula ósea. Señorita, un monocito, ¿dónde se forma? Médula ósea, ¿dónde madura? Médula ósea, muy bien. Señorita, un linfocito B de bueno, ¿dónde se forma? Linfocito B de bueno, en la médula ósea. ¿Y dónde madura? En la médula ósea. ¿Qué le dije? Linfocito B.
Señorita, un linfocito T. ¿Dónde se forma? En la médula ósea. ¿Dónde madura? En el timo. ¿Se entiende? O sea, de esa manera lo tenemos que claro. ¿Cómo se llaman entonces, chicos, los tejidos donde se da la formación y donde se da la maduración? ¿Cómo se llaman? Tejidos linfoides centrales o llamados también primarios. ¿Qué función me falta? Ya tengo formación, ya tengo maduración. ¿Qué me falta? Residencia. Residencia. Y para la residencia ahí tenemos otros tipos de tejidos. Tenemos los tejidos linfoides ¿de qué tipo? De tipo secundarios. Los tejidos linfoides secundarios, como ven ustedes acá en la diapositiva, también son llamados periféricos. Son tejidos que están distribuidos en todo mi cuerpo. ¿Y por qué tienen que estar distribuidos en todo mi cuerpo, chicos? Porque un microbio puede ingresar por cualquier parte o no. Entonces, como puede ingresar por cualquier parte, los tejidos linfoides periféricos o secundarios tienen que estar por todo mi cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, acá, obviamente, ¿cuál es la función de los tejidos linfoides periféricos? ¿Cuál es la función? La función es residencia. ¿Qué significa residencia? Que ahí va a estar viviendo el glóbulo blanco. ¿Hasta qué momento, chicos? ¿Hasta qué momento? Hasta que madure. Hasta que entre un patógeno y pueda pelear. ¿Se entiende? Muy bien. Porque acá sí tenemos un montón. Pero es necesario aprender todo esto. Miren, si yo le coloco un examen, tejido linfoide X, imagínate, le pongo un nombre, ya, adenoides. ¿Qué tipo es? ¿Central o periférico? Usted se coloca periférico. ¿Por qué? Porque los únicos que son centrales son. Yo lo sigo. O sea, si no lo decimos, ¿qué será? Por la izquierda, ¿qué será? ¿Se entiende, no? Sí. Pero sería bueno que lo aprendan. O sea, sería bueno. Por ejemplo, ¿el vaso dónde está? El vaso. Acá, ¿cierto? ¿Y esto es un tejido importante o no? Es un órgano importante. Es periférico. ¿Se entiende? No acá. Acá. ¿El hígado dónde está? ¿Cierto? Ustedes en antes se lo han visto, ¿no? Hígado de izquierda, hígado de derecho, no posibilidad izquierda, posibilidad de derecha, ¿no? Todo eso que han visto, ¿no? Claro. A ver, si un microbio quiere entrar por la boca y quiere irse por mi garganta, mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos aquí a las amígdalas, a las adenoides. Si yo como un pan de la tía Belén, ¿no es cierto?, que tiene microbios, yo lo como, lo digiero, ¿y por dónde va ese pancito? Por mi intestino, ¿no? Y en el intestino que tenemos las famosas placas de Eyler y tenemos también la apéndice. ¿Han visto que algunos tienen apendicitis? ¿Eso por qué? Porque se le inflamó el apéndice y a veces la retiran, ¿no? Pero el apéndice es un tejido linfoide, ¿no? También. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Entonces creo que con eso hemos entendido ambos tejidos. Miren, acá por ejemplo tenemos ¿qué tejidos vemos acá? La médula ósea, ¿cierto? ¿Qué sirve para qué? Para Formación y maduración de casi todas. Tenemos acá, por ejemplo, el timo. Ustedes saben que el timo es digamos, un tejido que cuando tú tienes 13 o 14 años empieza a achicarse. Por ejemplo, ahorita no creo que nadie está cercano a los 13 años, ¿no? ¿Sí? Si vemos un timo, ¿cómo estará? ¿Un timo grande? Un timo bien pequeñito, casi nada. Pequeñito, ¿no? Pequeñito. En cambio, un niño de 8 años, 9 años, un timazo tiene, ¿no? Pero está madurando linfocitos T a cada momento. Y acá tenemos, chicos, los famosos ganglios. Miren, el tejido linfoide periférico más conocido son los ganglios. Miren cuántos ganglios tenemos. Este es un ganglio, pero con zoom, ¿cierto? O sea, ampliado. Pero miren cuántos ganglios tenemos. Miren, por todo el cuerpo. ¿Ven los ganglios? Estas pelotitas verdes. Miren cuántos ganglios tenemos. Si un microbio entra por acá hay ganglios. Si un microbio entra por acá hay ganglios. ¿Entiendes? Si te cortas el cuello, acá hay ganglios. O sea, ¿los ganglios qué son? Los ganglios linfáticos. ¿Qué son? ¿Periférico o central? Periférico, ¿no? Periférico o secundario, ¿sí? Porque ¿cuáles son los únicos centrales o primarios? ¿Cuáles son? Médula ósea y timo. Perfecto. Muy bien, chicos. Hasta acá, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. La parte del inmuno es bien apasionante, créanme. Es apasionante, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? El sistema inmunológico, entonces, es un conjunto de células o no? Sí. Células. ¿Y esas células qué producen? ¿Producen moléculas o no? Por ejemplo, los anticuerpos son moléculas que se producen. Las famosas citoquinas son moléculas que se producen. ¿Sí? Ahora, vamos acá.
¿En cuántas partes habíamos dividido el sistema inmunológico? ¿Se acuerdan? 2. Granulocitos. Uno era, el sistema inmune, no las células, el sistema inmune. En inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Cuándo funciona cada una de ellas? Les explico. La inmunidad innata, ¿por qué creen que se llama innata? Se llama porque está con nosotros desde el nacimiento, ¿cierto? Es la primera inmunidad que se crea ante un patógeno. Pero les cuento algo. La inmunidad innata tiene dos funciones muy básicas. Dos. Una, pelearse con el patógeno apenas entra. O sea, si yo les pregunto en un examen, ¿cuál es la inmunidad que se activa primero ante el ingreso de un patógeno? ¿Cuál es? La innata. Pero la inmunidad innata tiene otra función. Aparte de pelearse por primera vez con el patógeno, la inmunidad innata lo que trata de hacer también, chicos, es que el patógeno no entre. O sea, si a mí me preguntan cuáles son las dos funciones de la inmunidad innata, es uno, pelearse con el patógeno en el momento que ingresa, pero sobre todo, ¿cuál es la función de la inmunidad innata? Evitar su ingreso. ¿Sí? ¿Se entiende? Evitar su ingreso. Muy bien. A ver, si me han entendido, les hago una pregunta. En estos momentos yo estoy acá. ¿Cuántos microbios querrán entrar a mi cuerpo? Millones. Miles. Pero cercano a millones, ¿sí? ¿Quieren ingresar? ¿Pueden? No. ¿Por qué? Pero me viene innata a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué parte de mi cuerpo no deja que los microbios entren? No me ni nada. La piel, la mucosa, ¿cierto? Ustedes llevaron en biología e histología, no sé con qué profesor habrán llevado, pero les habrán enseñado que las uniones entre célula epitelial y célula epitelial son débiles o son recontra fuertes. Recontra fuertes. Hay unas proteínas llamadas ocludinas y claudinas, si no mal recuerdo, en histología lo habrán visto, los que han llevado de repente con la doctora Vilma Georgina Chuquihuacha Granda les habrá dicho que la unión entre célula epitelial y célula epitelial es recontra fuerte, gracias a esas ocludinas y claudinas. Son dos proteínas que hacen que la unión sea fuerte. Chicos, ¿tú crees que un patógeno va a poder atravesar eso? Ahorita hay muchos patógenos que quieren atravesar mi piel y no pueden. ¿Se entiende? Entonces, pregunta, ¿la piel para ustedes qué inmunidad es? ¿Innata o adaptativa? Innata. ¿Por qué? Porque una función de la innata, ¿cuál es? Evitar qué cosa? Que el patógeno ingrese. ¿Sí? Cuando yo hice mi internado en el hospital Loaiza, creo que sí les comenté que hice mi internado hospitalario, hay un servicio que es recontra apasionante, pero al mismo tiempo recontra triste, que es el servicio de quemados que tiene el hospital. Ese año que yo roté, habrán llegado al hospital en todo el año unos 6 casos de grandes quemados. ¿Qué es un gran quemado? Una persona que por algún incendio se ha quemado más del 75% de su cuerpo. Y de los 6 fallecieron por sepsis. ¿Qué es sepsis? ¿Qué es sepsis? No sé. ¿Qué es sepsis? Infección generalizada. ¿Y por qué creen que la persona moría por sepsis? Porque si tú a un gran quemado lo quemas, con la redundancia, ¿qué le quitaste? Todo el tejido. La piel, ya no hay piel, la piel está destruida. Y todos esos miles y miles de microbios que querían ingresar van a entrar o no. Y el sistema inmunológico no va a poder contra ellos. Así le coloques una terapia antibiótica recontra agresiva, son tantos los microbios que al final el paciente no tolera y fallece. Los pacientes grandes quemados normalmente fallecen por sepsis. Entonces se han visto esos crímenes atroces, ¿no? Hace algunos años, que, bueno, feminicidios, ¿no? Que incendiaban, se vieron 3 casos, creo, de parejas con problemas obviamente mentales que incendiaban a sus novias. Llegaban al hospital, ¿cuántos sobrevivieron? Si alguien está siguiendo la noticia, no sobrevivieron. Morían a la semana, a los 5 días, ¿no? Es de esperar porque no tienen piel, ¿se entiende? El fuego destruye la piel, los microbios ingresan, mueres de sepsis, ¿se entiende? ¿Sí? Pues, ¿cuáles son las dos funciones entonces? Los dos objetivos de la inmunidad innata, ¿cuáles son? Uno, evitar que el patógeno entre. Y el otro, si es que por ahí entró, porque te cortaste, de repente te cortaste y entró,
¿Cuál es la finalidad de la inmunidad innata? Pelearse con el patógeno por primera vez. ¿Se entiende? Entonces, eso es básicamente lo que hace la inmunidad innata. Entonces, la inmunidad innata es la inmunidad que se enfrenta al patógeno desde el primer contacto, o sea, desde la primera vez. Y también lo que hace la inmunidad innata, que es evitar, ¿qué dice acá? Evitar su ingreso. Se evita que el patógeno entre. ¿Sí? Muy bien, chicos. Esos son los dos objetivos. ¿Hasta acá? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Miren este gráfico de acá. Se lo voy a explicar. Pero presten atención. Presten atención. Presten atención. Miren. Solamente vean este pedacito del gráfico. Lo que está en su mano izquierda. ¿Lo ven? Ya. ¿Quién quiere entrar? Miren. Sigan el puntero. ¿Quién quiere entrar? Los microbios. ¿El microbio puede? No. ¿Por qué no puede? Porque nosotros tenemos ¿qué cosa? Barreras, ¿cierto? Barreras. Las barreras, ¿cierto? Las barreras. Las barreras, como la piel y las mucosas, no dejan que el microbio ingrese. Por eso las barreras, ¿en qué tipo de inmunidad la consideramos? ¿Qué dice acá? Innata. Innata. Perfecto. Pero ¿qué pasa si tú por ahí te cortaste? ¿Cierto? ¿O qué pasa si por ahí tú tienes deficiencia de vitamina D? Se ha demostrado que la piel y la mucosa, chicos, se debilita y los microbios ingresan cuando tú te cortas o cuando no consumes de manera adecuada vitamina D. ¿Se entiende? Por eso es importante nutrirse, es importante comer, porque en los nutrientes tenemos vitaminas. Y una de las vitaminas más importantes para que la piel funcione es la vitamina D. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? Genial, muy bien. Entonces, miren acá, el microbio no puede entrar porque está acá las barreras, la piel y las mucosas. Imagínense que yo me corté, el microbio ingresó. El microbio ingresa y dice que ¿qué? No, yo ingresé. Pero ¿quiénes están acá? Células que ustedes ya conocen, ¿se acuerdan? Las células que vimos en la clase pasada. ¿Qué células son? Las células ¿de qué sistema? El sistema inmune, ¿de qué tipo? Innato. ¿Sí? Y acá están todas las células que vimos en la clase pasada. Porque en la clase pasada vimos todas las células menos ¿quiénes? Linfocitos. Linfocitos. ¿Y los linfocitos a qué inmunidad pertenecían? A la adaptativa. ¿Se entiende? Pero nosotros ¿qué vimos? ¿Vimos neutrófilos o no? Acá están. ¿Vimos macrófagos o no? Acá están. Si hubiera ingresado un gusano, ¿quién estaría acá? Eosinófilos. El eosinófilo, ¿se entiende? ¿Quién está acá preparando sus antorchas para incendiar todo esto con inflamación? Basófilos. Mastocitos. Muy bien. Entonces, cuando ingresa el patógeno, chicos, presten atención. Cuando ingresa el patógeno, ¿quién se pone a pelear? El neutrófilo, el macrófago, comienza la pelea inmunológica. Pero acá hay una célula que yo no les había explicado la clase pasada y en este momento se lo voy a explicar. Hay una célula que cuando los histólogos lo vieron en el microscopio, era una célula que tenía prolongaciones muy parecidas a las dendritas de una neurona. ¿Se acuerdan neuronas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que las neuronas tenían un axón, que era una prolongación larga, y prolongaciones chiquitas con sus mechitas, ¿se acuerdan? Que eran las dendritas. Entonces los histólogos se dieron cuenta que acá había una célula que tenía prolongaciones muy parecidas a las dendritas. ¿Cómo le llamaban a esa célula entonces? Célula dendrita. ¿Se entiende? ¿Y para qué sirve? Ahí viene el detalle. Bien, chicos. El neutrófilo, ¿hasta cuántas bacterias comía? ¿Se acuerdan? De 3 a 20, ¿cierto? El macrófago, 100. Las digería, ¿no? El neutrófilo se amarraba. Y moléculas. La célula dendrítica no. La célula dendrítica es una aprendiz. Es como que está aprendiendo a qué? A comer. ¿Cuántas comerá la célula dendrítica? Porque también come, un favorcito. ¿Cuántas come? Comerá 1, 2, por ahí 3. 1, 2, 3. Nada más 3, doctor, sí. Lo que pasa es que la célula dendrítica tiene otras habilidades. Una vez hablando con un amigo, me decían, no hay alumnos que sean, ¿cómo me dijo? Para recordar la palabra. No hay alumnos que sean malos. Porque a veces te toman un examen, te saca 0,2, el alumno es malo. Lo que pasa es que hay alumnos que tienen habilidades para algunas cosas y habilidades para otras, ¿no? Hay alumnos que son recontra tomes en biología
pero tú le pones un ejercicio matemática y me sale humo y explota, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Pon una tortuga a trepar árboles y es mala, ¿no? Pero ponla en el agua. ¿Han visto Buscando a Nemo? ¿El poco chiqui? Sí. El hombre era una bala, una saetera, ¿no? Pero ponla a trepar un árbol. Mala, mala. Acá sucede algo parecido. Si tú solamente ves la fagocitosis, o sea, coma, la célula dendrítica, ¿qué es? Mala, porque come uno o dos. Tú lo dirías, ¿esa célula para qué existe, doctor? No sirve para nada, o sea, coma una o dos bacterias. Pero acá viene el detalle. Cuando el sistema inmunológico, chicos, se activa, cuando el patógeno ingresa, ¿cierto? Cuando el patógeno entra, ¿qué células se enfrentan? Las células del inmunidad, ¿o no? Neutrófilos, macrófagos, pero esto tiene un tiempo. Nuestro cuerpo le dice a estas células, chicos, tienen entre 6 a 12 horas para acabar con el cuerpo. ¿Qué pasa si no lo acabas en 6 a 12 horas? Tienes que ir a pedir, ¿qué cosa? Ayuda. ¿Se entiende? Entonces, estas células no es que trabajan en el tiempo que tienen un tiempo. Es como que ingresa el patógeno y el macrófago dice al neutrófilo, cholo, tenemos máximo 12 horas. Así que apúrate, esto bajo todo, si trae lo que quieras, pero apúrate, rapidito, y empieza la pelea. ¿Se entiende? ¿Cuánto tiempo tenemos? Entre 6 a 12 horas. Si el patógeno no es eliminado en 12 horas, obligatoriamente, ¿a quién hay que pedirle ayuda? ¿A quién hay que pedirle ayuda? A los linfocitos. ¿Y los linfocitos a qué inmunidad pertenecen? A la inmunidad adaptativa. ¿Se entiende? Acá hay un detalle. Imagínense que ya pasaron las 12 horas. ¿Puede ser o no? Pasaron las 12 horas. ¿A quién mandamos a pedir ayuda? ¿A quién mandamos a pedir ayuda? ¿Tenemos que mandar a pedir ayuda o no? ¿Ustedes a quién mandarían? ¿Mandarían al neutrófilo que está ayudando? ¿Mandarías al macrófago que está comiendo de 100 en 100? ¿O mandarías a la dendrítica? ¿A quién mandarías? Y la dendrítica va. Es la que es elegida para pedir ayuda. Y va, no sé si han visto las carreras de maratón, el que corre con su antorcha, ¿cierto? Corre con la antorcha, no ya, va corriendo. Pero acá hay un detalle. La célula dendrítica no es tonta. ¿Qué es lo que hace la célula dendrítica? Come el patógeno. Y ella tiene una capacidad increíble. Lo come, lo procesa, lo digiere y al final se queda con un pedacito del patógeno. Y eso no se lo come. A ese pedacito del patógeno nosotros lo llamamos antígeno. ¿Sí? Es como, imagínense que ahorita les pongo en sus mesas un pollo a la brasa y ustedes comienzan a probarlo y se dan cuenta, ¿no? El mismo ratatouille que retroceden a su infancia es el pollo a la brasa más rico que han comido en su vida. Dígame, ¿qué es lo único que dejarían en el plato? Huesitos, nada más, ¿no? Ya. Lo mismo pasa con la dendrítica. Ella come la bacteria y deja el huesito. O sea, un pedacito del patógeno. ¿Cómo llamamos ese pedacito del patógeno? Le llamamos antígeno. ¿Se entiende? Entonces, la célula dendrítica, chapa un antígeno. ¿Qué es el antígeno? Es un pedacito de patógeno. Agarra su antígeno y se va corriendo a dónde? A pedir ayuda. ¿Sí? A pedir ayuda. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Cómo es la historia? Ya, un ratito. Entonces, ¿en qué nos quedamos en la historia, chicos? ¿En qué nos quedamos? Que la célula dendrítica iba a ir a pedir ayuda, ¿cierto? Pero la célula dendrítica para pedir ayuda va sola, no. Va con un pedacito del patógeno. ¿Cómo se llama ese pedacito del patógeno? Antígeno, y se va. Ahora la pregunta es, ¿a quién le tiene que pedir ayuda? ¿A qué? A los linfocitos. ¿Y dónde están los linfocitos? ¿Se acuerdan? Tejidos linfoides. Timo. ¿En el timo está el linfocito? Ya maduró. ¿Dónde está? ¿En qué tejido? ¿Linfoide primario o secundario? ¿Secundario? Secundario, o sea, los ganglios. ¿Cierto o no? ¿Se acuerdan los ganglios, chicos? Sí. Ya, ahí está el linfocito T. El linfocito T está viendo Netflix, Paramount, ¿no? Está viendo Max, ¿no? Porque el linfocito T, el linfocito en realidad, son células recontra engreídas. O sea, ¿usted cree que los linfocitos van a salir a pelearse entre una bacteria y un linfocito y dicen, parece que está el neutrófilo, parece que está el macrófago, están tranquilos? A mí llámame cuando realmente sea necesario. Entonces está viniendo la célula dendrítica con su antígeno y le toca la puerta al linfocito. Primera cosa que quiero que recuerden, cuando pides ayuda, no le pides ayuda a cualquier linfocito.
linfocito. No le pides ayuda a cualquier linfocito. Al linfocito que se le pide ayuda tiene un nombre especial. Se llama linfocito. Ya les estoy adelantando. Pero tiene dos nombres. T helper. Helper. O llamado también T cerebral. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le pedimos ayuda? Al linfocito T helper. ¿Helper qué significa? Ayudador, colaborador, ¿cierto? O también, ¿qué otro nombre se le conoce a este linfocito? El linfocito T CD4. ¿Se entiende? Él está en el ganglio, está haciendo el split, ¿cierto? Está esperando a que vayan y le pidan ayuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quién fue a pedir ayuda? ¿Quién fue? La célula dendrítica. Acá. Y la célula dendrítica le toca la puerta al ganglio y el T helper dice, ¿quién es? ¿Qué pasó? Y entra la célula dendrítica y le dice al T helper, nos están ganando. Ya pasaron 12 horas y no logramos eliminar al patógeno. ¿Se entiende? Y el T helper ¿qué dice? No, recontra atorrante, no estoy diciendo que el T helper es así creído, atorrante. Dice, no te creo, enséñame pruebas. ¿Y qué es lo que hace la célula dendrítica? ¿Qué saca? Acá está, mira. Esto es el patógeno que nos está atacando. Ahora, el T helper es una célula recontra atómica. Hasta ahorita los biólogos lo siguen estudiando. Porque el T helper tiene en su ADN, en su núcleo, tiene un banco de genes. ¿Qué significa? Que el T helper, solamente mirando el antígeno, puede saber qué patógeno entra. ¿Han visto Harry Potter? ¿No Sí. ¿Han visto Harry Potter? Sí. ¿Han visto el viejito que vende las varitas? Tú ves una varita y que esto perteneció a tal mago, el de cedro, ¿no? O sea, te dice todo solamente agarrando el varito, ¿no? O sea, agarra la varita y te dice toda la historia, qué mago perteneció, cuándo lo usó. Algo así pasa con el T helper. Él coge el antígeno y dice, esto es de este es un gusano. Este es un gusano, este es de Ascaris de Umbricoides. Sí, pues, te está ganando solo por ser gusano bravo, ¿no? ¿Me entiendes, no? O sea, el T helper, solamente viendo el antígeno, él puede saber qué microbio ha ingresado. ¿Se entiende? Entonces, el T helper ¿qué dice a la célula dendrítica? Está bien, te voy a ayudar. Pero están atorrante que saben cuánto tiempo demora en ir a la ayuda, o sea, cuánto tiempo hace para. Ya, te voy a ayudar, pero ¿sabes en cuánto tiempo va con toda su mancha de linfocitos? Se demora entre 5 a 7 días. Hijo de su madre. 5 a 7 días. Y lo que sigue de la historia se los cuento en la práctica. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a